直则不利，刮则不均，巨降则不明。Quien está de puntas de pie no está firme. Quien camina a lo apurado no llega más lejos. Quien trata de opacar a otros no se ilumina. 老子《道德经》capítulo 24. Bienvenidos a Hablemos en el Aire. Mi nombre es Mayra y junto a Auca vamos a transformar esta charla sobre confucianismo y taoísmo en un podcast. Bueno, primero, como siempre, vamos a hablar qué es lo que nos trajo a hablar sobre este tema y qué relación tenemos nosotros, ¿no?, con el taoísmo y el confucianismo. Así es. ¿Vos, Auca? No, de hecho no conocía nada de nada. Sí, hace menos de un mes empecé a practicar Tai Chi. Entonces, un poquito de esto medio que lo había aprendido en la clase. Nada de taoísmo ni de confucianismo. Pero me han explicado con el sentido de hay dos fuerzas y tienen relación y ya está. Eso es como todo lo que sé. Claro. Sí, bueno, yo tampoco sé nada. Bueno, al menos no sabía nada hasta hace poquito que nos pusimos a investigar. En mi caso, yo tampoco sabía nada ni del confucianismo ni del taoísmo, pero por ejemplo el confucianismo me llamaba mucho la atención porque veía muchas series por ahí chinas, doramas chinos, coreanos y taiwaneses por ahí, y siempre en estas series que muestran la época de los emperadores y demás, es como que el confucianismo estaba como muy arraigado en esa época, pero yo no entendía nada. Así que me pareció una re buena oportunidad ahora de aprender a ver y por ahí mirar con otros ojos las series de ahora en más. Sí, así es. La verdad que cuando te llevo a investigar algo está muy bueno cómo empezás a entender algunas cosas y te empiezan a cerrar algunos cabos que tenían sueltos por ahí de alguna serie o algo por el estilo. Sí, porque por ahí parecen como las actitudes de las personas un poco arbitrarias y en realidad por ahí tienen base en estas, entre comillas, religiones, ¿no? Totalmente, totalmente. Que siempre son muy misteriosas y muy ocultas, parecen, pero en realidad son tradición que no fue explicada en el occidente. Exactamente. Primero, para ponernos en contexto, vamos a hacer una clasificación de las religiones en tres grupos, ¿sí? Una de las religiones, grupos de religiones, son las proféticas, ¿sí? Estas son las que estamos más relacionadas, donde la figura es el profeta, ¿sí? Y generalmente están llenos de muchísimo dogma. Es el caso, por ejemplo, del cristianismo, el judaísmo y el islam. Ujú. Luego hay otro grupo que son las religiones místicas, donde la figura obviamente es el místico. Y en este tipo de religiones importa más la contemplación en contra de la acción, cultivan la interioridad, la paz interior, suelen ser más tolerantes, compasivos, pacíficos, Ujú. y se basan en la extinción de las pasiones y los deseos, como son, por ejemplo, el hindú y el budismo, ¿sí? Bien. Y el tercer grupo son las religiones sapienciales, donde la figura en realidad es el sabio, Mira ¿sí? vos. Y organizan y tienen como objetivo en realidad organizar la vida política, familiar, personal y pública, y les importan obviamente mucho los antepasados, los ancestros, y tienen como un condimento también de magia y de adivinación, y los más representativos son los que corresponden a la religión china, que son el taoísmo y el confucianismo, y una duda constante es si realmente estas son religiones. Entiendo. Esos son los tres grupos. Ujú, ujú. Muy interesante. Y nos metemos más o menos en contexto de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a estar dentro de lo que son las religiones sapiensales. Así es. Primero voy a empezar con el taoísmo, que es el que investigué y la que puse un poco en práctica haciendo tai chi. No es estrictamente práctica, pero bueno. ¿Qué es? Es una filosofía religiosa que viene de China más o menos del siglo V antes de Cristo. Y está basada en el concepto del Dao o el Tao. Hay muchas palabras que se escriben de distintas maneras o se pronuncian distinto debido porque es chino y nadie sabe cómo se pronuncia una palabra chino. Entonces lo Ujú. traducen al inglés, después lo traducen al alemán y después lo traducen al español. Entonces del chino original al español como que tuvo un montón de cambios.
Y además obviamente que el chino no es un idioma solo, o sea, no, tienen un montón de dialectos de por todos Claro, lados y todos lo exacto. pronuncian Entonces, distinto. y muchos Sí, miles de años de quilombo. historia, entonces un montón de gente lo pronuncia distinto y el que lo escuchó, según el que interpretó, bueno, lo que sea. El símbolo más conocido es lo que nosotros tenemos en la calle como el yin yang, que ilustra los opuestos que son en realidad complementarios, o sea, como una especie de pescadito que es negro y otro pescadito que es blanco. Un círculo dividido en dos, no por la mitad, y dentro del pescadito negro hay un puntito blanco y dentro del pescadito blanco hay un puntito negro. Que eso lo van a poder ver en la portada de nuestro episodio. Eso. Así es. De origen no tiene un verdadero fundador, pero una figura más representativa se piensa como Lao Tzu, que de hecho Lao Tzu es un título honorífico que significa viejo maestro. Para los mortales occidentales, acá se lo llama Lao Tse. Lao Tzu, exacto. ¿Qué Lao Tzu? Lao Tzu, no, Lao Tse. Como la mosca. El amigo Lao Tse. Claro. Su nombre personal era Li y que hizo los trabajos más representativos como el Tao Te Ching, como el Tao Te King o Tao Te Ching y el Chuang Tzu, que es otro libro también conocido. ¿En qué creen? Acá vamos. Comparten un sistema amplio de creencias, pero en realidad lo que están hablando es que hay una energía, un ritmo metafísico que se llama Dao, la cual comprende todo lo que existe. Es como el chi o la fuerza de Star Wars. Estas cosas están basadas en el taoísmo. Acá se puede traer la colación que el yin y el yang representan lo negativo y lo positivo, o sea, lo masculino y lo femenino, lo duro y lo blando. Uno no puede existir sin el otro. Algo blando no puede existir si no lo comparás con algo duro, y así sucesivamente. Entonces, si la naturaleza se comprende entre estas dos fuerzas, cada una fluye hacia la otra. Y en su interior tiene un punto del contraparte, como que nacen a partir de la que la otra existe, como el simbolito del yin-yang. Estos taoístas observaron que los humanos tienden a actuar de formas contraproducentes a veces y en sus intentos de ir en contra de la naturaleza solo hacen que las cosas se empeoren. Tratar de ir en contra de la naturaleza es como ir en contra de la corriente, es extenuante y no nos lleva a ningún lado. Lo mismo va para la tendencia humana a hacer reglas rígidas para todo, tener un sistema de control, para tener un sentido de control. Otra vez nos estamos limitando porque el mundo que tenemos siempre está cambiando y lo que hoy funciona, capaz mañana no. Dentro de un sentido de solidaridad y justicia, la gente creó durante toda la historia inmensos textos de ética, códigos morales y rituales. Y aunque realmente sean con buenas intenciones, muchas veces lo que hacen es encerrarse en sus propias prisiones. Un concepto del taoísmo se llama Wu Wei y significa la no acción, o sería como un estado de flow. Es una acción sin esfuerzo, como que actúa sin resistencia. Podría traducirse como el no hacer o hacer nada, que a primera vista parece improductivo, pero según las creencias taoístas no hay nada más lejos de la realidad, porque el universo fluye y siempre avanza en su curso natural. Okay. Entonces, en vez de cambiarlo de forma exhaustiva, que hoy en día es nuestro método favorito, podremos viajar mucho más fácil por la vida usando la inteligencia. Hay mucho, en general, en todas las partes de Asia, hay mucho culto a la inteligencia y poco al músculo o a la proeza del hombre. Fíjense que en muchos animes, siempre el protagonista, en general, es una persona que tiene promedio 10 en la escuela. Como a veces una persona ideal. Sí, En muchas series y películas de occidental, especialmente de Estados Unidos, porque es lo que más consumo, o consumía, o estoy acostumbrado, el protagonista puede ser un vagabundo, o alguien que no le dan valor, o alguien que no sabe nada, o alguien que tiene muchos músculos. Claro. Imagínense las películas de Schwarzenegger y Duro de Domar y eso. Duro de matar, no Duro de Domar. Ese es un programa de tele. Sí, el otro duro. Ese estaba duro, pero no de músculos. Bueno, haciendo referencia a eso, en las películas, tipo las películas adolescentes del colegio, en Estados Unidos es como que se le hace bullying al nerd, al inteligente. Y en cambio, vos ves las películas japonesas y el popular es el que tiene la mejor nota, es el capo del curso. Claro. Eso es el que aprueba sin estudiar.
Ay, es tremendo. Sí, es muy fuerte el cambio cultural que hay. Ojo, también tiene sus desventajas, ¿eh? No es que en Japón son todos santos. A ver, tienen unos exámenes de la Obvio. san puta y tienen graves problemas de depresión si no llegan a probar los niveles altísimos que tienen de exigencia. Ujú. Bueno, continuando. ¿Por qué intentamos estar en esta carrera? Bueno, tiene que ver con el valor que le damos a las cosas. Por ejemplo, rechazamos la pobreza y obramos el dinero y la fama. Tratamos de quitar primero para tener lo segundo, pero lo segundo no puede existir sin lo primero. Hay una anécdota que cuenta que en Xuanxi, un hombre llamado Shen Hui, son todos los nombres así, me odio, este, Carlos. hay un monarca irresponsable que estaba en la provincia de Wei. Y le preguntó a Confucio si podía ir a la provincia de Wei. Quería usar todos sus conocimientos para ir a mejorar la provincia. Pero Confucio le dijo que no. Primero, porque los dirigentes no le iban a escuchar, obvio. Y segundo, porque a la gente no le gusta que venga un extraño de otra provincia que no conoce la tradición y le diga cuál es la mejor forma de hacer las cosas desde un lado de superioridad moral. Ujú. Entonces está relacionando todo este tiempo de que hay que observar la realidad y tratar de no intentar cambiarla, sino de fluir con ella. Tal cual. Algunas relaciones con otros sistemas son el Tai Chi Chuan, es el arte marcial, fundada en valores daoístas, pero no tiene que ser considerada inherentemente daoísta. También está el Pakwa Chan y el Shingi Chan. Está el Qigong o Qigong, que viene también en variedades daoístas y no taoístas. Y tenemos también la medicina tradicional china, que está basada en prácticas daoístas, principalmente la alquimia daoísta, conocida como Neidan, pero no se tiene que considerar inherentemente daoísta. Mm. Claro, pasa que deben tener como una esencia, o sea, están medios basados, debe ser en esa religión, filosofía, pero no son una práctica eh, religiosa. Así es, Eso. así es. Y si se quieren informar más, lo que pasa con el taoísmo es que hay muy poca información. A ver, en cualquier ciudad grande del occidente van a encontrar un templo, obviamente cristiano. Musulmán es muy posible que haya y budista también, pero es muy raro encontrar un templo taoísta en toda la Ujú. parte del occidente. Así que normalmente tienen que depender de libros aquí o de viajar. Hay un libro que es muy sencillito, que se llama El Tao del Pu, de Winnie Pooh, Ok. de Benjamin Hoff. El autor hace paralelismos entre Winnie the Pooh y el taoísmo y si bien no es acertado, por lo menos introduce el taoísmo mostrando ideas en un ambiente familiar y de forma amena. Cosas raras. Y otro autor que introdujo muchas personas en el occidente es Alan Watts. Era un filósofo yanqui que dio muchas charlas y libros sobre la filosofía oriental, especialmente en el taoísmo. Hay muchos videos de YouTube donde se puede ver el contenido. Como el libro anterior, tomaba ejemplos de Occidente, así que se tiene que tener en cuenta que puede ser no tan exacto como el texto chino original. Una vez que estás introducido con los principales conceptos, puedes leer directamente los libros taoístas, el Tao de Jing, Tao de Jing y Xuan Tzu. Ahora sí. Por favor, no esperen que yo diga así los nombres. Ni en pedo. Bueno, si querés decirles en japonés, porque todas las cosas que aparecieron en China se fueron a Japón. Y en el caso del taoísmo, el Tao se le conoce como el Do. Entonces, por eso ok. está todo Aikido, Karate Do y así. Claro. Es verdad. Es verdad, porque do creo que se le toma como caminar y por ende es el Así es. camino. En Así realidad, es. en el taekwondo, que es coreano, también el do es el caminar, el camino. Mirá vos. Sí, sí, sí. Bueno, algo relacionado tiene que tener porque Sí, son porque... todos países Ujú, orientales. exactamente. Bueno, por parte del confucianismo, digamos que la figura más importante es Confucio. Ujú. ¿Sí? En realidad su nombre verdadero era Confucius, que Fusu significa como maestro, el maestro Con. Pero cuando llegaron los cristianos, el tipo le decía Confucius y le decía, ¿qué? Confucius, ¿qué? Confucius, Confucius. Qué grande. Qué Y grande. bueno, y así quedó que el tipo era Confucio. ¿Sí?
Él nació en el año 551 antes de Cristo y venía de una familia aristocrática bastante empobrecida, ¿sí? Y él soñaba en el futuro ser un consejero de los reyes, de los gobernantes, porque no le copaba mucho cómo iban las cosas en el país. Igual nunca llegó a tener grandes cargos, ¿sí? Llegó creo que a ser como una especie de ministro de justicia y lo perdió porque era demasiado moral y medio como que no les caía bien a la gente. La corrupción existió siempre. Sí, tal cual. Y murió, se cree que murió de tristeza por la muerte de un hijo y de dos de sus discípulos. En el año 479 a.C. a los 73 años. ¿Sí? Era longevo para esa época. Sí, la verdad que aguantó bastante. Bueno, igual en general los orientales suelen ser bastante longevos. Sí. Habrá practicado mucho Qigong. Para tomar mucho té verde. A Confucio durante mucho tiempo se lo consideró como el ideal del hombre honesto, ¿sí? En todo el pueblo chino. Se creía que era como el Aristóteles chino. Claro. En realidad él nunca escribió nada, como muchos de los profetas y filósofos, que en realidad sus escritos fueron hechos por sus discípulos, y a veces por los discípulos de sus discípulos, igual que Jesús, por ejemplo, o Buda. Bueno, él no estaba muy de acuerdo con las guerras, no le copaba. Él creía que en realidad con la sabiduría y el conocimiento se mejoraban las cosas. ¿Sí? En el confucianismo ellos creían en el cielo, ¿sí? Como la providencia, como el Dios, pero no lo personificaban como una persona, ¿sí? Y este yin y el yang del que vos hablabas, el yang creo que era el fuerte, el copado, ¿no? Sí, y el yin es lo femenino. Claro, el yang era el cielo y el yin era la tierra. ¿Sí? Y bueno, y se consideraba que era un gran pensador, filósofo, pero sobre todo político. Bueno, como dije, su libro más importante fueron las Analectas, y son como los evangelios del cristianismo, ¿sí? Son como una colección de sentencias breves, diálogos y anécdotas que escribieron discípulos. Y es el único testimonio de que existió Confucio, ¿sí? Él creía en lo que es la ética humanística. Decía que todo el pasado era más copado que el presente, y por eso había que modificar todo el orden social y volver a las cosas como eran antes, con el Tao. Entiendo. O sea, tomaba las enseñanzas del taoísmo y trataba de aplicarlas un poco más a la vida cotidiana, porque el libro del Tao Te Ching es bastante áspero para leer. O sea, es todo con una introducción. Es como dice algo, pero no dice nada. Y no solamente eso, sino que la misma filosofía dice no hagas nada. Entonces, es muy difícil intentar aplicar el Tao Te Ching a la vida cotidiana sin que alguien te lo explique o sin que alguien te diga hacerlo con tu vida. Bueno, hubo algo que escuché mientras investigaba, que decían que el que entiende el Tao es porque realmente no lo entiende. Sí, no sé, no investigué nada más del Tao de hoy, pero es algo totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado a leer del occidentalismo. Sí, es como una apertura de mente muy grande cuando te metes en cosas de otras culturas que no sean occidentales. Es un quilombo. Bueno, y el confucianismo fue una de las filosofías más importantes de la dinastía Han y fue la base del sistema de gobierno y también del sistema educativo de los jóvenes en esa época. El pensamiento del confucianismo se basa en algunos preceptos que son el Ren, no sé cómo lo pronunciarás vos. No sé. Que es la benevolencia, la humanidad, ¿sí? De las clases superiores a las clases inferiores. Se trataba de que hay que tratar a los demás con delicadeza, respeto y cuidado y amar a los otros. Y algo que se destacaba es la filia, que es el respeto a los padres, a los mayores, a los ancestros, ¿sí? Y algo muy zarpado es que
una buena persona que valoraba el Ren prefería la muerte antes que renunciar al Ren, Mirá vos, a la humanidad. una cuestión de honor muy, muy, muy fuerte. Ajá, exacto, de humanidad en realidad. Ujú, ujú. Y algo que me pareció copado es que ya hace 500 años antes de que apareciera el cristianismo, ya Confucio decía, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, que es algo que está muy arraigado al cristianismo, pero que ya desde entonces se hablaba. Sí, sí, hay un montón de valores, no solamente del cristianismo, ¿no? Un Ujú. montón de religiones más. Incluso estas dos que estamos hablando toman los valores existentes y los convierten para como apropiarse de ellos. Hay un montón incluso de Ujú. jesuitas que tomaron las religiones existentes de los nativos americanos y vos decías, mirá, esta mujer que dio la vida y tiene la tierra, es la Pachamama, es la Virgen María. Mm. Y como que mezclaban las cosas para tratar de ayornarlos al cristianismo. Y así se Ujú. hacen distintas expresiones de la Virgen María, como la Virgen Negra o la Virgen de la Muerte. Cosas Mm. que, digamos, en la Biblia no aparecen, tengo entendido, no medito la Biblia, y, y en muchos textos no están, solo que se van como complementando para adquirir más fieles. Eso lo hacen todas las religiones por igual. Sí. Bueno, pero el cristianismo tiene una particularidad de que fue como tan, no sé cómo decirlo, como colonial, como que fue intentando Ujú. misionar a muchos lugares, y es por eso que por ahí tiene tanta profundidad el tema del cristianismo, porque se choreó todo de todos lados. Sí, 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 está en todo el mundo. O sea, no Ujú. solamente todo el mundo occidental, sino en el oriental muchísimo. Tiene la gran mayoría de África y la gran mayoría de Asia, de Mm. Oceanía. Ujú. Bueno, y otra cosa que aparece también en muchas religiones y también en el confucianismo son los 4 preceptos fundamentales, que son el no matar, no mentir, no robar y no cometer actos deshonestos. Ujú, ¿Sí? Después, otro concepto importante es el li, que es la moralidad ritual, que son básicamente las normas de conductas, ¿sí? Es el ujú, modo adecuado o apropiado para comportarse. Y hay 3 puntos importantes dentro de esta moralidad ritual, que son que las actitudes y los gestos no haya huella de violencia o arrogancia, ¿sí? ujú. 2, que en tus expresiones faciales se note tu sinceridad. Y el tercero es que no haya vulgaridad en tus palabras ni en tu entonación. Así yo cagué. Yo la moralidad ritual estoy en el horno. Eh, Ojo, piensen también que de acá esto viene de China y me imagino que en esa época seguían hablando con idiomas tonales. Entonces para ella ahora tenía un gran valor de la tonalidad de mm, la voz, porque cambiando el tono de la voz se pueden decir muchas cosas. Entonces, no es que pueden convertir totalmente la oración, pero pueden darle un significado un poquito distinto. Entonces, quizás mm, a eso se referían de hablar claro. exactamente. Que no haya dobles intenciones. Claro, Bueno, y esta modalidad ritual, esta moralidad ritual, perdón, también era un tema estético, ¿no? Porque eras más noble cuanto más eh, tenías estas conductas apropiadas. claro. Después otro concepto es el Yun Su, perdón si lo pronuncio para el culo, que significa hijo de noble, y es una persona elevada, superior, gentil, ¿sí? El caballero es quien solo predica lo que practica. Tengo un flashback de alguna otra religión que dice algo parecido, pero no lo puedo recordar. Y bueno, este Yunsu ayuda generalmente a los necesitados y no hace más ricos a los que ya son ricos, ¿sí? Y es alguien dispuesto como a aprender, ¿sí? De Ujú, cultura, de música, de ritos, de historia, de todas estas cosas. claro. Y Sí, un ideal de ciudadano, exacto, básicamente. exacto, exacto. Y acá es donde se muestra también lo que es la jerarquía de la gente, ¿no? Por Ujú, ejemplo, los padres siempre son superiores al hijo, el marido siempre es superior a la mujer, ¿sí? La mujer es superior a sus hijos hasta que sus hijos tienen una edad adecuada, entonces la mujer es inferior a los hijos. Esto es mirá vos. tremendo, es muy, Sí.
Sí, muy, sí, sí, pero sí, muy sí. machista, a niveles tremendos. Sí, sí, sí. Eh, Había escuchado que el confucianismo era bastante machista también. es más, a ver si tengo acá algunas frases del confucianismo respecto al patriarcado, porque ellos eran realmente patriarcales, no es que lo digo Ujú, por ujú. chamullo nomás. Por ejemplo, una frase, alguna de las frases de Confucio, bueno, de lo que escribieron sus discípulos. Recordemos que él no escribió nada, ¿sí? Ujú. Pero había frases como, tal es la estupidez del carácter de la mujer que en todas las cuestiones le incumbe desconfiar de sí misma y obedecer al marido. Bueno, ante la duda, sé lo que te diga tu marido. No, no, es que no es ante la duda, es siempre duda de vos y anda a preguntarle a tu marido. Sí, sí, también, es cierto. Y después había otra frase Tremendo. que escribió otro, que la mujer siempre es corrupta y siempre va a tender al pecado, cosas así, re bestias, re bestias. Dios mío. Bueno, y también, Dios mío. bueno, obviamente los hermanos mayores eran como un nivel superior Ujú. al hermano menor. Los primogénitos. Sí. Eso está en todas las religiones también. Mm. En el cristianismo también fue bastante así. Y el último es el T, o D, la verdad no recuerdo bien, es que el gobierno es el gobierno de la virtud, ¿sí? El gobierno, bueno, tenía la voluntad del cielo para establecer el orden casi religioso al pueblo, ¿sí? Y Ujú. esto es una particularidad de que creo que aparece en varias otras, no religiones, sino gobiernos en general, donde el rey era el que tenía contacto con el dios y el dios era el Claro, que lo claro. ponía en ese lugar. Claro, como los faraones o los reyes que estaban coronados por el papa. Exacto, exactamente eso. Eh, y una particularidad copada, eso sí me pareció copado, es que el gobierno, el gobernante, digamos, eh, obviamente era superior a todos sus discípulos, al pueblo, y el pueblo le rendía como homenaje y estaba en inferior posición que el rey, pero al mismo tiempo el gobernante tenía la obligación de que al pueblo le vaya bien, ¿sí? Si al pueblo le iba mal, era porque el gobernante no cumplía con este Renzi, Yunzi, no cumplía con estas cosas, entonces Claro. el orden se destruía y era su culpa. Y entonces, ¿qué pasaba? Decía, mira, guacho, vos no podés ser el rey, lo mataban, lo sacaban, lo decapitaban, Claro. hacían algo y ponían a otro, No automáticamente. cumplí suficientemente bien con este texto confuciano, confucianismo. Ujú. Si por ahí había una sequía, culpa del rey, Claro, automática, entiendo. ¿sí? Cuánta presión también estar en Sí. ese lugar. Ujú. El poder llevaba mucha responsabilidad, no como ahora. Ujú, ujú, ujú. Bueno, también podemos contar que aproximadamente el 42% de la población china profesa alguna religión tradicional del país, que Ujú. suele ser más o menos una mezcla entre confucianismo, budismo y taoísmo. Bien. Porque el tema del confucianismo es que es como más que nada una organización política, ¿no? Y ellos no tenían muchos problemas al principio, por ejemplo, cuando ingresó el budismo, porque el budismo les decía a ellos que sus antepasados, que eran tan copados, podían renacer en insectos, animales. Sí, la reencarnación. Y en el budismo en realidad es renacimiento, porque podés renacer en algo que no es carne. Eh, Ajá. pero eso ya es otro tema. Pero a lo que van es que en el confucianismo tienen como una idea de que los ancestros, más allá de su muerte, siguen como viviendo con ellos. Ujú, Y ujú. antes de por ahí hacer una empresa muy importante como, no sé, ir a la guerra o tomar un puesto en el gobierno o algo por eso, siempre tenían que consultar a sus antepasados. Para ellos era súper, súper, súper importante. Mirá vos, qué interesante. Bueno, para comparar el confucianismo con el taoísmo, muchas veces son como presentados como sistemas muy distintos de creencias chinos, pero en realidad tienen un montón de cosas en común. La primera es que tienen un montón de terminología del lenguaje, el Dao, Xinjiang, Tai Chi, Wuxi y otros términos que son frecuentemente usados tanto como los confucianos por los taoístas y existen mucho antes de la tradición. Segundo, hay una refrecuencia frecuente para ambos lados, ya sea explícita o implícita, a un texto más antiguo que es el I Ching. Eh,
que forma parte de un texto religioso, un poco cosmológico, de adivinación, que fundacional para ambas tradiciones. Tercero, que ambas tradiciones reconocen la necesidad de un rey adivino, como recién contabas, y que un rey sabio debe dirigir el país de acuerdo a unos principios iluminados, aunque estas dos religiones son distintas en lo que debe hacer el rey o no debe hacer el rey. En China muchas veces se piensa que el taoísmo y el confucianismo son las dos caras de la misma moneda, pero no son la misma cara. Entonces, por eso no están siempre de acuerdo. Claro, ¿sabes qué? Para acotar específicamente a eso, había leído que el confucianismo era como más la religión de la política, de los ilustrados, de la gente de gobierno, versus el taoísmo, que pertenecía más a la clase trabajadora. Bien, acá también pueblo. averigué que el confucianismo pone énfasis en las relaciones armoniosas entre los miembros de la sociedad, mientras que los taoístas ponen énfasis en las relaciones armoniosas con la naturaleza y la realidad como plenitud. El confucianismo promociona virtudes, invocando humanidad, justicia, piedad y la práctica de un ritual propio, mientras que el taoísmo provee un concepto distinto de las virtudes. En algunos casos, por ejemplo, el capítulo 38 del Tao Te Ching, el libro fundacional del taoísmo, contradice las ideas de virtudes del confucianismo. Y en el Xuanxi de Confucio también contradice algunas cosas específicamente taoístas. Si no me recuerdo, también recuerdo que leí tantas cosas. También recuerdo que los taoístas estaban, en un momento, estaban bastante en contra del confucianismo. Es más, fueron como su principal enemigo. Eso que decías recién respecto al taoísmo y al confucianismo, no sé si se recuerdan que dijimos que había 3 tipos de religiones: las proféticas, las místicas y las sapienciales. ¿Sí? Esto obviamente no es como, no hay una separación como precisa, esto es como un continuo, y podemos decir que el confucianismo está muy en el tipo sapiencial, pero que el taoísmo tiene bastante contenido también de lo que son las religiones místicas, porque tiene todo esto de la paz interior, la espiritualidad, cosa que el confucianismo no lo tiene tanto. Claro, yo no llego a distinguir bien las 3 como para decirte esta está acá y esta está acá. Pensaba de hecho que era al revés. Las sapienciales, que, como había comentado, eran las que son políticas, una organización política, familiar, personal, social, pública, de ese tipo. Las místicas tienen que ver más con el cultivo de la interioridad. Como esto que decías vos, del fluir con la naturaleza. Claro. Pero en ese sentido el budismo no sería también... es místico, ok, sí, por eso. Claro, no tiene más sentido. Sí. Bueno, hasta acá llegamos con el confucianismo y el taoísmo. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre el tiempo. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau. Escucha nuestros episodios desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otras plataformas. Si querés estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, podés encontrarnos en Twitter como @hablemosaire o envíanos un mail a hablemosenelaire@gmail.com. Si querés ayudarnos, deja una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm/hablemosenelaire.